Tiene la palabra don José Manuel Amaya, que le ruego concreción a un cuarto de hora aproximado. O 20 minutos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y muchas gracias por acompañarnos. A mí me ha correspondido hablar sobre ciencia, técnica y filosofía. Hablar sobre ciencia, técnica y filosofía ocupo yo 70 horas en la Universidad Politécnica de Madrid para explicar dos asignaturas, una de curso básico de filosofía de la ciencia y otra de introducción a la filosofía de la ingeniería, la tecnología y la ciencia. Intentar resumir la relación o de los tres elementos que intervienen de esa terna, pues es bastante difícil. Y como el señor moderador, que aprecio enormemente, es implacablemente justo, pues entonces yo voy a hacer lo que pueda. Y si se me queda algo fuera, al final, si me quieren preguntar, lo completaré. Decía mi amigo José Molina, hablaba de los enigmas. Y entonces me ha venido a la memoria, me han venido dos frases. Una de Francis Bacon, el fundador del empirismo inglés, que dice: la naturaleza nunca nos dirá más de aquello que podamos arrancarle por la fuerza. Bien. Y yo digo, y perdón, no quiero tener protagonismo en este sentido, la naturaleza no solamente nunca nos dirá más, sino que lo que nos diga no será exactamente la realidad. Y luego hay otra frase de un filósofo 1000 años antes, que era el presocrático Heráclito de Éfeso, que decía: la naturaleza gusta de ocultarse. Me ha venido a la memoria al oír a mi amigo hablar de los enigmas. Yo me voy a limitar a dar las definiciones de ciencia, técnica o tecnología. Me voy a centrar en la tecnología, porque la técnica tiene un carácter mucho más amplio que la tecnología. Voy a hablar de la ingeniería, puesto que estamos en el Instituto de la Ingeniería, y luego voy a hablar de filosofía. Muchos de ustedes pensarán, evidentemente, que las dos primeras palabras, ciencia y técnica, están muy relacionadas. Pero claro, la tercera dirán: ¿y qué pinta aquí la filosofía? Pues mucho. En los diccionarios clásicos se suele dar la definición de ciencia como el conjunto de conocimientos objetivos sobre la naturaleza, la sociedad, el hombre y su pensamiento. La definición es correctísima. Pero hay otra forma de dar una definición de la ciencia, que es la que yo doy en mis asignaturas que explico, que está más de acuerdo y en concordancia con lo que nos enseña la historia y la filosofía de la ciencia. Y la definición es muy simple. La ciencia es toda actividad intelectual, objetiva y rigurosa que configura la visión del mundo en el espacio y en el tiempo. Y ahí queda todo metido. Por lo tanto, la ciencia podríamos resumir que es la cultura del pensamiento. Pasamos ahora a la definición de la tecnología. Bueno, dice técnica en el programa. Técnica tiene un carácter mucho más amplio que tecnología. La tecnología se puede entender como la cultura material en su forma de acción transformadora de la materia para conseguir utilidad. Y aquí viene la cuestión.
es técnica impregnada de ciencia. Y luego, la ingeniería. La ingeniería se entiende como la materialización real y hecha efectiva del contenido de la tecnología a través de por medio de un proyecto que se ejecuta. Y resumiendo, es conocimiento científico tecnológico convertido en praxis. Y si quieren todavía resumir más, lo podemos poner en forma de igualdad. Ingeniería igual a tecnología más organización más economía. Entonces, habiendo definido ya estos tres elementos están conectados. Y se puede poner ciencia, guión, tecnología, guión, ingeniería, y a su vez los tres están impregnados de un fuerte contenido social. Por lo tanto, ciencia, tecnología, ingeniería y sociedad, cuyos elementos coexisten en simbiosis y en continua retroalimentación. Y ahora, como el tiempo está limitado, pasamos a la filosofía. La filosofía comenzó en Grecia, se entiende, según la información que tengo, hay otras informaciones, pero en fin, la clásica es a finales del siglo VII o en los albores, principios del siglo VI antes de Cristo, siendo el primer filósofo de lo que Ortega y Gasset llama la serie dialéctica, Tales de Mileto. Bien, entonces existe una filosofía de la ciencia y existe una filosofía de la tecnología. La filosofía de la ciencia surge, se llama la filosofía de la ciencia clásica. Todos los filósofos importantes han hecho filosofía de la ciencia. Por ejemplo, Kant hizo filosofía de la ciencia. Pero la filosofía de la ciencia clásica surge en el año 1922 en el llamado Círculo de Viena, que era una reunión de destacados intelectuales que querían hacer una revolución filosófica o una revolución en la filosofía a semejanza de las revoluciones que a finales del siglo XIX se habían producido tanto en la matemática como en la física. La de la física tuvo más renombre, la ha citado aquí mi amigo José Molina, con el advenimiento de la teoría de los cuantos en 1900 por Planck, que da lugar a lo que va a ser la mecánica cuántica relativa al micromundo, y la teoría de la relatividad en sus dos fases, la relatividad restringida en 1905, elaborada por Albert Einstein, y 10 años después la relatividad general o TGR en el año 1915, en noviembre. Ahora se va a producir precisamente el centenario. Pues existe una filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia clásica empieza donde he dicho, en el año 1922. Y una de las características fundamentales es que se basa en una teoría filosófica que se llama el neopositivismo. También se llama el neoempirismo, inspirado pues en el famoso empirismo inglés, con todas las transformaciones que vino experimentando a lo largo de la historia. De manera que la filosofía de la ciencia, una de las cosas que establece es la eliminación por completo de todo aquello que suene a metafísica para elaborar la ciencia. Es decir, la ciencia se deriva exclusivamente de los hechos. Y para ello, para llegar a teorías generales y universales, utiliza un procedimiento que se conoce con el nombre del inductivismo,
que fue precisamente la filosofía, o sea, el método que utilizó Francis Bacon, el fundador del empirismo inglés, en su Novum Organum. Bacon era completamente antiaristotélico, de manera que utiliza el método inductivo, que luego tiene unas críticas tremendas. Hay una inspiración del Círculo de Viena en un filósofo que yo le tengo bastante admiración. Puede que a lo mejor se me critique porque le tengo bastante admiración y le considero importante, que es Ludwig Wittgenstein, austriaco de origen judío, que tuvo que emigrar, ingeniero aeronáutico, no filósofo de profesión, que se dedicó a la llamada filosofía analítica, que analiza el lenguaje. Y este fue el inspirador de la filosofía y la ciencia en el Círculo de Viena. Fue el inspirador y además también uno de sus críticos. Y entonces da un concepto de ciencia verdaderamente curioso, de base neopositivista, que dice: la ciencia se dedica a describir el mundo desde unos apriorismos lógicos que mal llamamos, y el mal lo pone entre paréntesis, que mal llamamos leyes naturales, las que lo son. No son leyes inducidas de los fenómenos, sino de la posibilidad de los fenómenos. No son leyes de lo real, sino del lenguaje sobre lo real. Es decir, son formas de leyes, son leyes lógicas. Por lo tanto, resumiendo todo esto, dice, la ciencia es un constructo lógico mediador a través del cual solo podemos pensar y hablar del mundo. Bien, ahora 5 minutos. Y ahora paso, porque claro, 5 minutos, a la filosofía de la tecnología. ¿Existe una filosofía de la tecnología? Sí. ¿Existe una única filosofía de la tecnología? No. Existen dos clases de filosofía de la tecnología. ¿Cómo surge la filosofía de la tecnología? Como consecuencia de la revolución industrial. El primer tratado sistemático de filosofía de la tecnología está escrito por un alemán, Ernesto Kapp, ingeniero alemán. Intervienen también los ingenieros alemanes Peter Engelmeyer y Friedrich Dessauer, y fundan una filosofía de la tecnología que se llama filosofía de la tecnología ingenieril, que tiene dos apartados: filosofía mecánica y de los manufactureros. El objeto de la filosofía de la tecnología ingenieril es analizar la tecnología desde dentro para resolver problemas humanos. Muchos años más tarde aparece otra orientación de la filosofía de la tecnología. Muchos años más tarde, nada menos que a principios de los años 30, filosofía de la tecnología de las humanidades, en donde intervienen tres intelectuales de categoría, que son Lewis Mumford, Martin Heidegger, el filósofo alemán, Jacques Ellul y nuestro filósofo español José Ortega y Gasset. Para mí, la fundación, el inicio de la filosofía de la tecnología de las humanidades es don José Ortega y Gasset. Para mí, en fin. ¿Qué hace la filosofía de la tecnología de las humanidades? Todo en contra de la filosofía de la tecnología ingenieril. La filosofía de la tecnología de las humanidades, o filosofía de los filósofos, analiza a la tecnología desde fuera para ver la incidencia negativa que los avances tecnológicos
ha producido en la sociedad y concretamente en el ser humano. Es decir, es una filosofía de la tecnología sumamente crítica. ¿Me queda un poquito? Y ya, por último, los presocráticos empiezan con Tales de Mileto. Se llama periodo cosmológico. Tales de Mileto, su discípulo Anaximandro, su discípulo Pitágoras, y luego siguen Anaxímenes, Anaxágoras, Empedocles, Parménides, Heráclito. Todo este elenco de sabios se dedicó a pensar sobre el universo, sobre el cosmos. De manera que lo que hicieron realmente fue meditar. Entonces, ¿qué meditaron? Pues hicieron meditaciones físicas y metafísicas y su proyección cósmica. Muchas gracias.